Bueno, ahora es la hora complicada, pero tenemos una ponencia estupenda, muy interesante, que seguro que nos mantiene en vilo a todos. Voy a presentar a la doctora Martín Toré. Ella es jefe clínica del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, el CEMCAT. Es neuróloga desde siempre y es una reconocida profesional. Además, ha sido presidenta de Electrims, o sea que tenemos a toda una eminencia que nos va a poner al día en temas de futuro de manejo de la esclerosis múltiple, tratamientos, etcétera. Mar, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. La verdad que un súper placer estar aquí con todos vosotros. Yo, como Javier Artero, cuando me llaman, aquí voy, aquí vengo, y la verdad que un placer. Entonces, bueno, haré una presentación un poco basándome en un poco las cuestiones que yo creo que han evolucionado en este último año y también poniendo una mirada en el futuro. ¿Vale? Estos son mis conflictos de interés. Entonces, quizás de lo que se ha hablado mucho este año es del diagnóstico. Como sabéis, en el año 2024 vamos a tener unos criterios de diagnósticos actualizados. Estos criterios diagnósticos pues los presentó el doctor Montalbán en Electrims, en una sala que estaba, la verdad, que petada de gente. Yo tuve la fortuna de ser moderadora de esa sesión y no faltó ni la reina de Dinamarca. O sea que estábamos todos allá, fue una sesión muy interesante y yo os voy a resumir un poco aquí qué es lo que creo que es más novedoso en esta mirada de cómo diagnosticamos la esclerosis múltiple, ¿no? Los criterios pues, de alguna manera gestaron en una reunión que tuvimos hace justo un año en Barcelona. Esta es la foto de familia. A mí no se me ve, pero estoy ahí en el fondo, ¿vale? Y la verdad que fue una reunión que duró 3 días, súper interesante. Fuimos 55 expertos que nos juntamos en Barcelona. Había gente de diferentes países, diferentes continentes, por primera vez con un balance hombres-mujeres bastante razonable. Y por primera vez estos criterios diagnósticos se tomaron por consenso, o sea que de alguna manera cada uno de nosotros presentaba una propuesta que luego se tenía que votar y solo se aceptaron aquellas propuestas que tuvieron hasta un 80% de consenso. Esto está todo pues, muy basado en datos que hemos ido recogiendo, ¿no? Y quizás yo sí tengo que pensar qué es lo que me parece más importante de estos nuevos criterios, es que por primera vez la esclerosis múltiple, eso que seguramente habéis oído muchas veces, la esclerosis múltiple es un diagnóstico clínico. Pues ahora ya no. Va a ser un diagnóstico también biológico. ¿Y eso por qué es importante? Pues es importante porque ya no necesitamos que haya síntomas de la enfermedad. Nos podemos anticipar incluso a eso, ¿no? Entonces, hemos aprendido en estos últimos años que cuando el paciente tiene un primer brote, eso que nosotros llamamos un CIS, un síndrome clínico aislado, pues en realidad no es tampoco el inicio de la enfermedad. Y que hay muchas cosas que han pasado antes, incluso años antes, que igual no hemos sido capaces de identificar, pero que ya son esclerosis múltiple. Seguro que muchos habéis oído hablar de esto que se llama el síndrome radiológico aislado, que es cuando, o porque tenemos síntomas inespecíficos, o por otro motivo, porque a lo mejor hemos tenido un traumatismo, se hace una resonancia y hoy en día ya tenemos herramientas para ver que eso es una esclerosis múltiple subclínica, que todavía no ha dado un primer brote claro, pero que ya es una esclerosis múltiple que sabemos identificar. Y por primera vez en estos criterios diagnósticos, cuando la resonancia tiene una serie de características muy bien definidas, pues sabemos que
Eso se llama el pródromo de la enfermedad. Sabemos que si esperamos, porque ya tenemos estudios hechos en los que si cogemos un grupo de pacientes con el síndrome radiológico aislado y esperamos una serie de años, estos pacientes acabarán haciendo un primer brote. Pues ya hoy en día nos podemos anticipar, ¿vale? Y por lo tanto, con determinadas características radiológicas, incluso podemos llegar a hacer el diagnóstico en estas fases presintomáticas. ¿Y por qué es importante eso? Pues bueno, por lo que luego hablaremos, ¿no? Porque hemos aprendido que si nos anticipamos también en cuanto al tratamiento, pues a lo mejor conseguimos que la progresión, que todas esas cosas que estamos hablando no ocurran, ¿no? Otra de las cosas que nos viene a decir hoy en estos nuevos criterios, antes se decía, bueno, si un paciente ha tenido 2 brotes, pues ya es suficiente, ya no haría falta como hacer nada más, ¿no? Pues hoy en día se dice, ojo, que con los síntomas clínicos solo nos equivocamos, ¿vale? Porque hay neuritis óptica que sí son de esclerosis múltiple, pero también hemos aprendido que hay neuritis óptica que no lo son, ¿vale? Por lo tanto, estos criterios también hacen hincapié en decir, ojo, siempre que sea posible, y en nuestro entorno lo es, necesitaremos una resonancia que nos confirme la sospecha de diagnóstico. No nos conformaremos con no confirmarlo, ¿no? Otra de las cosas que nos brindan estos nuevos criterios es que, como todos sabemos, la tecnología mejora, ¿no? Y cada vez somos más capaces de ser mucho más precisos con las cosas. Y eso se va a traducir también en que tenemos nuevas herramientas para utilizar, para confirmar el diagnóstico, que en la mayoría de pacientes esas herramientas no van a ser necesarias, porque en muchos pacientes pues los síntomas son muy típicos, la resonancia es muy típica, etcétera, y no tenemos problemas, ¿vale? Pero luego siempre hay pacientes que son complicados de diagnosticar y que esa incertidumbre es de muy mal llevar, ¿no? Bueno, pues en los pacientes complejos vamos a tener la ayuda de toda una serie de nuevas herramientas, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que la afectación del nervio óptico es súper frecuente en esclerosis múltiple y 1/3 de los pacientes debutan con una neuritis óptica. Pero hasta ahora, el tener una alteración en el nervio óptico era como que no computaba en la resonancia o en las herramientas que teníamos para decir que eso parecía una esclerosis múltiple. En cambio, el nervio óptico es una estructura que sí tenemos herramientas para evaluar, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, capacidad de hacer una resonancia hoy en día y aunque sea una estructura muy pequeñita, pues nosotros, por ejemplo, desde hace 1 año y medio, pues se ha incorporado un tipo de secuencias a la resonancia habitual que nos permite ver una cantidad de lesiones en el nervio óptico que antes no veíamos, ¿vale? Y eso es porque la tecnología mejora y ahora sí podemos ver si un nervio óptico tiene una afectación de una pequeña lesión en el nervio óptico. Hasta hace un tiempo eso no lo podíamos hacer, ¿no? Y el nervio óptico además también lo podemos ver pues, haciendo otras pruebas, como unos potenciales evocados. El potencial evocado es una herramienta que nos ayuda a ver a qué velocidad pasa el estímulo. Y en el nervio óptico pues, tendría que ir a 100 milisegundos por tal. Pues si va mucho más lento, eso es muy sugestivo de que ese nervio en el pasado ha estado inflamado y que por lo tanto ahora conduce más lento, ¿no? Otra manera que tenemos de mirar el nervio óptico es a través de una OCT, que es una prueba que hace una ecografía del ojo y miramos el grosor del nervio óptico, ¿no? Un nervio óptico inflamado estará muy gordo, pero en cambio 3 meses después al revés, se quedará atrófico y eso quedará ahí. Siempre que veamos un nervio óptico muy atrófico, muy pequeño, muy estrecho, querrá decir que ahí ha pasado algo, ¿no? Por lo tanto, tenemos herramientas para ver qué le pasa al nervio óptico y, por lo tanto, en estos nuevos criterios pues ya se incorpora el nervio óptico como otra de las localizaciones que son típicas
de que se afecten en la esclerosis múltiple. Sabéis que otras es pues, que haya lesiones alrededor de los ventrículos o que haya lesiones al revés, cerca de la corteza, o que haya lesiones a nivel del tronco del encéfalo o muy sugestivo a nivel de la médula, ¿vale? Estas topografías ya estaban, pues a estas le hemos añadido ahora el nervio óptico y eso nos va a permitir aumentar la sensibilidad diagnóstica. A la mayoría de pacientes con lo que teníamos ya hacemos el diagnóstico, pero como os decía, en algunos casos puntuales, pues esto nos aumenta la capacidad de confirmar el diagnóstico. Otro de las herramientas que tenemos nosotros para confirmar el diagnóstico, lo sabéis, es hacer una punción lumbar, y en la punción lumbar lo que miramos es si hay unas proteínas que se llaman las bandas oligoclonales, que nos vienen a confirmar que nuestro sistema inmune nos ha atacado y que es el responsable de esa lesión que vemos allá y es el responsable de, por ejemplo, el brote que hemos tenido, ¿no? El hacer bandas oligoclonales en los laboratorios no es fácil, requiere de un personal entrenado y de una técnica que es laboriosa y sobre todo que requiere de una persona entrenada para leer si eso es una banda oligoclonal o no. Y no todos los laboratorios tienen esos recursos y lo que hay de nuevo en estos criterios diagnósticos es que además de las bandas oligoclonales hay una técnica que es mucho más fácil porque la hace una máquina, ¿vale? Una máquina, le pones el líquido cefalorraquídeo y le pones sangre también del paciente y la máquina sola te dice si hay unas cadenas, capa de cadena ligera. Eso es lo de menos, quedaros con que es una técnica cuantitativa que la hace una máquina y que por lo tanto en muchos sitios y sobre todo en muchos países les va a poder ser de utilidad porque las bandas oligoclonales no las pueden hacer. Eso igual en nuestro entorno no tiene tanto impacto, pero en muchos sitios sí va a tener un impacto muy importante porque a lo mejor con un aparato que es un gasto una única vez, pues pueden hacer una determinación de estas cadenas capa que funcionan muy igual que las bandas oligoclonales y nos sirven para confirmar el diagnóstico. Y eso es una buena noticia. Luego, vosotros sabéis que a nivel de la resonancia, pues eso, nosotros buscamos, ¿no?, esas lesiones y miramos dónde están localizadas las lesiones, porque no todas las imágenes blancas son esclerosis múltiple y eso lo sabemos bien. Pero incluso así a veces tenemos dudas, ¿vale? En pacientes sobre todo mayores, hipertensos, que tienen otras cosas, tenemos dudas, estas lesiones no sabemos si son o no son. Pues bien, hoy en día tenemos una nueva técnica, que es esto que se llama SWI, la técnica de SWI, que nos permite identificar el hierro, ¿vale? ¿Y por qué es importante identificar el hierro? Pues porque las lesiones de esclerosis múltiple típicamente no están en cualquier sitio, sino que están alrededor de pequeñas vénulas, ¿vale? Pequeñitas vénulas. Y las venas dentro tienen sangre y por lo tanto ahí hay hierro, ¿vale? Pues con esta técnica vamos a poder identificar esto que veis aquí, esta venita central, que es muy típica de que esta mancha blanca sí sea de esclerosis múltiple. En cambio, veremos otras que no tienen la vena, pues esas nos harán dudar. Por lo tanto, esta técnica del SWI para ver esta vena central, para casos complicados, nos es de gran utilidad. Y además también el hierro no solo está en esas venitas centrales que os he explicado, sino que hoy en día también hemos visto que cuando tenemos una lesión crónica, a veces esas lesiones crónicas no sabemos por qué, se reactivan, ¿vale? Y esas lesiones crónicas que se reactivan empiezan a fabricar, empiezan a crecer de manera concéntrica para afuera, y eso, al crecer, van haciendo un depósito de hierro. Y ese depósito de hierro es un anillo que nosotros podemos detectar también con esta técnica.
pues esto que se llama las lesiones estas del anillo paramagnético. Esto también lo podemos detectar con esta nueva técnica y también es muy típico de esclerosis múltiple. Hay muy pocas otras enfermedades que tengan ese anillo paramagnético. Y además, ese anillo paramagnético va a ser de suma importancia porque nos va a permitir seguramente, igual que hemos hecho con los tratamientos antiinflamatorios, en los que contamos lesiones nuevas y contamos brotes y decimos, pues este tratamiento nos permite disminuir un 90% las lesiones nuevas agudas. Este anillo paramagnético parece que nos identifica esas lesiones crónicas activas que serían las responsables de la progresión. Si nosotros podemos medir progresión, vamos a avanzar infinitamente más rápido, porque hay algo que podemos contar. ¿Vale? Porque si no, escuchando al paciente es muy difícil, porque hay días en que uno progresa y hay días en que uno está mejor y porque es muy difícil de contabilizar la progresión. En cambio, si tuviésemos algo como esto que vemos aquí, este anillo que vemos aquí, y nosotros pudiésemos contar este tipo de estructuras, si pudiésemos ver si un tratamiento lo mejora o no, iríamos infinitamente más rápido. Por lo tanto, esos anillos paramagnéticos tienen dos utilidades, una diagnóstica y también nos empiezan a abrir un camino sobre cómo contabilizar la progresión de un paciente. Por lo tanto, se hablará mucho de esto, del signo de la vena central y de las lesiones del anillo paramagnético. Estos van a ser dos cosas que vamos a ir oyendo. Y las dos se han incorporado a los criterios diagnósticos para casos difíciles, ¿vale? También seguro que estáis enterados de que no todo es esclerosis múltiple y que van apareciendo otras entidades, ¿no? Que si la neuromielitis óptica, que si la enfermedad asociada a anticuerpos MOC. Y estas enfermedades, pues ellas también hacen neuritis ópticas y en muchas ocasiones bastante parecidas. O sea, a veces que tenemos serias dudas, ¿no? Pues afortunadamente tenemos identificados estos anticuerpos, la aquaporina 4 y el MOC, que nos van a ayudar a, de alguna manera, descifrar lo que es esclerosis múltiple y estas otras entidades, ¿no? Y por lo tanto, estos anticuerpos también se han incorporado a los criterios diagnósticos y, por ejemplo, los anticuerpos anti-MOC son muy importantes para la esclerosis múltiple pediátrica. Y estos criterios también han intentado ser un poco más globales, ¿vale? Como, por ejemplo, con lo que os decía de las cadenas kappa, ¿no? No solo pensar en nuestro entorno privilegiado, etcétera, sino intentar también ser un poquito más global. Ahora vamos a dejar un poco el diagnóstico y nos vamos a hablar de un poco el fenotipo. El fenotipo es aquello que hemos oído siempre: tengo una forma remitente recurrente, tengo una forma secundariamente progresiva o tengo una forma primariamente progresiva, ¿no? Esto también hoy en día está un poco en cuestión, ¿vale? Y de alguna manera se está replanteando todos estos fenotipos de esclerosis múltiple. Como decía, pues antes pensábamos que había una fase presintomática, una fase remitente recurrente y una fase secundariamente progresiva, y así lo hemos estudiado y lo hemos explicado muchísimas veces. Pero probablemente esto es una sobresimplificación, ¿eh? Seguramente la progresión no empieza cuando el paciente tiene dificultades para caminar 500 metros, ¿vale? Sino que muchísimos años antes el paciente dejó de correr, dejó de hacer excursiones largas, dejó de hacer jornadas maratonianas de trabajo, dejó de hacer muchas otras cosas, y eso también es progresión, ¿eh? Porque seguramente este componente, que también lo decía Celia, más neurodegenerativo, empieza muy lento, muchas veces no lo visualizamos. También nuestro cuerpo tiene capacidad de reparar
Cuando nosotros tenemos un primer brote, la mayoría de pacientes recuperan estupendamente del primer brote, pero no así del brote N+1, porque nuestra capacidad de reparar depende de cuántas veces hayamos gastado esa capacidad, cuántos brotes hayamos tenido, y luego depende mucho de la edad. Reparamos muy bien a los 20, regular a los 40 y fatal a los 60. Entonces, este componente neurodegenerativo que tiene que ver con que la enfermedad avanza y tiene que ver con nuestra edad, de entrada lo vemos mal. Y por eso muchas veces se nos decía, bueno, ha tenido un brote, pero no pasa nada, ha recuperado. Ojo, ojo, que nos hemos comido capacidad de reparación. Nos lo estamos comiendo, esa reserva que tenemos que nos ayuda a reparar. Por lo tanto, todos los brotes cuentan, los que dejan secuela y los que no dejan secuela. Los que de entrada parece que no dejan secuela, de alguna manera nos acercan a esa fase que ahora le llamamos secundariamente progresiva, pero que muchas cosas ya pasaban antes y no le dábamos importancia, ¿no? Hoy en día estamos mucho más convencidos de que la progresión es algo que está desde el principio y que si quitamos la inflamación, que son los brotes y las lesiones nuevas, esa neurodegeneración la vamos a disminuir mucho. Quizás no toda, porque también hay una parte de neurodegeneración que depende de la edad. Y bueno, también sabéis que hay mucho en medicina, mucha de alguna manera investigación contra el anti-aging, ¿no? Porque el envejecimiento también está ahí, ¿no? Dentro de esta progresión también hay una parte que no es inflamación, hay una parte que es envejecimiento y hay otra parte que a lo mejor tiene que ver pues, también con nuestros hábitos. Hemos hablado antes de ejercicio físico, de dieta, de tal. Todo eso también contribuye a nuestra neurodegeneración. Lo que está claro es que eso no es algo que ocurra cuando ya llevamos 20 años de enfermedad, como nos pensábamos antes, ¿no? Este fenómeno que le llamamos el PIRA, que es la progresión independiente de los brotes, empieza ya incluso al principio de todo de la enfermedad. Esto lo ha explicado también Celia. Cuando tenemos un brote que nos deja secuela, pues podemos tener un empeoramiento dependiente de los brotes y también podemos tener este empeoramiento lento, más silente, más difícil de ver, que es lo que llamamos el PIRA, ¿vale? Y esta progresión silente nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en pacientes tratados con alta eficacia, en los cuales somos capaces de eliminar por completo los brotes y las lesiones nuevas, no somos capaces de eliminar del todo esta neurodegeneración. Probablemente si hubiésemos empezado estos tratamientos desde el inicio, pues a lo mejor esto hubiéramos todavía conseguido retrasarlo más, ¿no? Pero tenemos muchos pacientes hoy en día que no tienen brotes y no tienen lesiones nuevas, pero que desafortunadamente sigue habiendo una cierta progresión, seguramente mucho menor de la que habría si no hubiéramos podido quitar los brotes y la inflamación. Este es un estudio que hicimos en nuestro centro, donde cogimos pacientes de la cohorte de primeros brotes y vimos que ya había pacientes que al cabo de muy poquito tiempo de la enfermedad pues ya tenían este fenómeno de PIRA, y que si tienes un PIRA de entrada, pues eso ya te está diciendo que hay un componente neurodegenerativo, es un factor de mal pronóstico. ¿Y con qué se asocia el PIRA? Pues con la edad, como no podía ser de otra manera. Si a medida que haces años, pues más probabilidades de neurodegeneración, más probabilidades de PIRA. Si tienes muchos brotes, pues también más PIRA. Si quitamos brotes, un poquito menos. Pero el tema de la edad es importante. Y hoy en día se considera que esta enfermedad es un continuo. Ya no hablamos tanto de la fase remitente, recurrente, secundariamente progresiva, primariamente progresiva, sino que es un continuo esta enfermedad
en la que hay inflamación y neurodegeneración. La inflamación es muy importante, esto también lo ha dicho Celia, al inicio de la enfermedad y a edades jóvenes. A medida que la enfermedad tiene más años y la enfermedad envejece, y a medida que nosotros envejecemos, hay menos inflamación y más neurodegeneración. Voy a cambiar un poco. Esta enfermedad ha cambiado. O sea, yo empecé a trabajar en esta enfermedad hace 30 años o 30 y algo, cuando no había ningún tratamiento, ¿no? Y diagnosticar esto en una chiquita joven o en un niño era un verdadero drama, porque era un brote y otro brote y otro brote y otro brote y otro brote, y podría estar así muchas horas. Y no sabíamos qué hacer. Tratábamos con cortisona, bueno, una cierta recuperación, otro brote, una cierta recuperación, otro brote, ya mala recuperación, otro brote. Afortunadamente, y sabemos que esta enfermedad no tratada es una enfermedad devastadora, pero afortunadamente, o sea, el cambio es evidente. Yo, cada vez que diagnostico a un paciente ahora, yo se lo digo así, le digo, mira, cuando vengas aquí verás gente fastidiada, verás gente en silla de ruedas, verás gente fastidiada. La mayoría de esta gente la diagnosticamos hace 25 años, cuando no teníamos todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Las posibilidades hoy en día de que alguien recién diagnosticado pueda llevar una vida normal, creo sinceramente que son muy altas. Quiere decir que va a poder seguir trabajando, que va a poder tener una familia, que va a poder, como hemos visto aquí, muchos ejemplos, ¿no? O sea que también creo que el mensaje de esta enfermedad tiene que ir cambiando, sinceramente lo creo, con todos los gaps que tenemos que son increíbles, pero esta enfermedad está cambiando, está cambiando. Y hoy en día, cuando diagnosticamos a una chiquita de 22 años, ¿vale?, y le podemos poner de entrada una medicación de alta eficacia, es que no va a hacer más brotes. Es así, no va a hacer más brotes ni va a hacer lesiones nuevas. Y va a poder llevar una vida normal, y va a poder hacer ejercicio físico, y va a poder tener hijos, y va a poder, y va a poder, y va a poder. Muchas más cosas que va a poder que muchas cosas que las que no va a poder, ¿vale? Y yo creo que el mensaje de esta enfermedad también tiene que cambiar, porque es que está cambiando. La historia natural ha cambiado. La mayoría de gente va a tener una enfermedad mucho más leve. Los que diagnosticamos ahora, estoy convencida. ¿Y esto por qué? Pues porque hemos aprendido a diagnosticar antes y hemos disminuido en este trabajo que hicimos, pues hemos disminuido hasta en un 70% el tiempo que tardamos en saber diagnosticar este paciente. Antes, cuando yo empecé a trabajar, había que esperar a que el paciente tuviera el segundo brote. Pues imagínate, pues igual tardaba 7 años en poder hacer el diagnóstico, ¿no? Hoy en día, con el primer brote ya hacemos el diagnóstico en la mayoría de casos. Y ahora con los nuevos criterios, incluso sin haber tenido el primer brote, ¿no? O sea que el tiempo al diagnóstico hemos sido capaces de acortarlo muchísimo. Y lo mismo el tiempo hasta que empezamos un tratamiento, ¿no? O sea, antes, pues imagínate, yo cuando empecé a trabajar, cuando empezó a salir el primer tratamiento, que era el interferón, pues el paciente tenía que tener 2 brotes en 3 años para poderlo tratar. Claro, o sea, tratabas solo a la puntita del iceberg, ¿no? A la mayoría de pacientes no les podíamos ofrecer nada, ¿no? Entonces, hoy en día, pues evidentemente esto no es así, ¿no? Y con esto, con este diagnóstico temprano y con este tratamiento temprano, pues probablemente vamos a modificar bastante esta historia natural que hemos oído tanto, ¿no? De que los brotes y la progresión secundaria, bueno. Y os voy a presentar también, el año pasado, la National MS Society, que como sabéis es una asociación de pacientes americana, que es una asociación muy potente, con una historia muy larga y con muchos recursos, juntó a un grupo de expertos y les dio la misión fácil de establecer un camino para curar la esclerosis múltiple, ¿vale? Y yo os voy a presentar un poco algunas de las
recomendaciones que se dieron allá, ¿vale? Entonces, si queremos curar la enfermedad, tenemos que hacer 3 cosas. 1, de entrada tenemos que ser capaces de parar la enfermedad. 2, tenemos que tener estrategias para reparar lo dañado. Y 3, tenemos que tener estrategias que nos permitan prevenir los casos que todavía no han ocurrido, ¿vale? Y es esto que veis aquí, una estrategia de parar, de restaurar o de llegar al final de la enfermedad. De lo que más sabemos hasta ahora es de la primera parte, de intentar parar la enfermedad, ¿no? Y en esta estrategia de parar hemos entendido la importancia del tratamiento temprano, hemos entendido la importancia de que toda inflamación la tenemos que eliminar. No vale aquello de que este brote, como no produce no sé qué, da igual. No, nada da igual. O es que las lesiones da igual. Yo no trato pacientes, trato resonancia. Yo trato pacientes, no trato resonancias. Error. O sea, tienes que tratar lo que ves por fuera y lo que ves por dentro, porque hay infinidad de cosas que pasan por dentro que si no, no estás tratando, ¿no? Toda la inflamación que veamos la hemos de eliminar. Nos hemos de acordar de todo lo que es modificable y hemos de reconocer que hay cosas que no sabemos. Y yo voy a repasaros un poco esto. Tratamiento temprano. Bueno, pues esto era un estudio que hicimos no hace tantos años, donde el tratamiento temprano, que ya sabíamos que era protector de discapacidad, lo definíamos como empezar el tratamiento antes del segundo brote. Pero este es otro trabajo que hicimos el año pasado, donde dividimos a los pacientes que ya habían recibido tratamiento en función de los meses que habían pasado después del primer brote. Pues aquellos pacientes que lo habían recibido el tratamiento dentro de los primeros 6 meses iban mejor que aquellos que lo habían recibido, por ejemplo, al cabo de 18 meses. O sea que cuando decimos tratamiento temprano, es tratamiento temprano, ¿vale? Y imaginaros ahora que vamos a poder diagnosticar a los pacientes antes de que tengan el primer brote, pues ya tenemos 2 ensayos clínicos que nos dicen que podemos empezar el tratamiento en esa fase presintomática, antes de que hayan tenido el primer brote, ¿no? O sea que lo de temprano cada vez vamos entendiendo más qué quiere decir. Luego, como os decía, hemos de eliminar cualquier brote, cualquier lesión nueva, ¿no? Y ahí pues hemos de intentar escalar el tratamiento en función de cuánta inflamación tenga aquel paciente. Hay pacientes que tienen muy poquita inflamación, que han tenido una pequeña neuritis óptica y que apenas ya vemos 2 o 3 pequeñitas lesiones, y en cambio hay otros pacientes que de entrada ya tienen muchísimas lesiones que captan gadolinio, tienen 3 brotes muy seguidos, etcétera, ¿no? La inflamación que tienen estos 2 pacientes no tiene nada que ver y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptar el tratamiento a la cantidad de inflamación que hay en cada uno de nuestros pacientes. Y para esto, pues sí que tenemos identificado una serie de factores pronósticos, ¿no? Pues en función de la clínica, en función de la resonancia, en función de una serie de biomarcadores, en función de una serie de factores demográficos, pues nosotros nos vamos haciendo una idea de ese paciente, cuál es su riesgo individual. Este es un trabajo que hemos hecho en nuestro centro, donde somos capaces de, en los pacientes al inicio, cuando debutan con el primer brote, en función de todas estas características que os he dicho, pues somos capaces de estratificarlos. Pues este sería un paciente más light, sería, para que lo veamos aquí, en color verde, amarillo o rojo, ¿no? Y esto nos podría ayudar a estratificar cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Y esto que veis aquí es nuestra práctica clínica en los últimos 30 años. Ahí está en los años 90 y algo, cuando empezó a venir los primeros tratamientos, en verde, que era todo interferón o fármacos de moderada eficacia, y esto es ahora mucho más recientemente, ¿no? En lila tendríamos los tratamientos de alta eficacia,
o muy alta, alta y moderada, ¿no? Pues aquí veis cómo, esto es en el 2023 ya, más de la mitad de nuestros pacientes ya de entrada empiezan un tratamiento de muy alta eficacia de entrada, ya no vamos con aquello de poquito a poco, sino que intentamos ya de entrada acertar en qué. Estas son unas guías que ha publicado ahora la Sociedad Española de Neurología, en la que Celia ha participado, que intentan un poco lo mismo, intentar estratificar cómo seleccionar a los pacientes, pues estos más hacia aquí, estos pacientes más hacia monoclonales, estos tratamientos, pues igual no hace falta ir tan rápido. El concepto es que una vez empezamos un tratamiento, yo se lo digo a los pacientes, ¿cuál va a ser nuestro objetivo con tu tratamiento que vamos a empezar? Pues el objetivo es claro, que no tengas brotes y que no tengas lesiones nuevas. Este es nuestro primer objetivo, Y esto es lo que se llama el NEDA. Luego NEDA se puede definir de varias maneras, pero ese es el objetivo. Tenemos tratamientos que al menos la inflamación la tienen que eliminar. Y el concepto es 0, 0, 0 lesiones nuevas y 0 brotes, y ahí es nuestro objetivo. Es cierto que nos hemos de dar un tiempo, porque el fármaco no hace efecto el mismo día que lo pones, ¿no? Entonces, en función del tiempo, pues te puedes dar un cierto margen, ¿no? Pero el objetivo del tratamiento es NEDA, que no haya nuevos brotes y que no haya nuevas lesiones. Y sobre esto, que yo creo que es una premisa ya muy establecida, vamos teniendo todavía nuevas exigencias, como por ejemplo que pues tenemos estos biomarcadores, por ejemplo los neurofilamentos, ¿no? Los neurofilamentos nos ayudan, son unos pequeños estructuras que cuando hay inflamación se diluyen en el líquido cefalorraquídeo y luego pasan a la sangre. Y hoy en día, haciendo un análisis de sangre, podemos saber si en nuestro cerebro ha habido inflamación o no. Y esto es tan sensible que incluso en pacientes que no tienen brotes y no tienen lesiones nuevas, incluso en estos que dirías no tiene inflamación, el neurofilamento es capaz de ver que hay algunos que sí tienen inflamación, ¿vale? Y que por lo tanto igual nos estamos quedando cortos. Este, por ejemplo, es un trabajo en el que los pacientes que veis aquí en rojo, esto era un grupo de pacientes no tratados, tenían los neurofilamentos muy altos. En azul veis pacientes tratados con interferón o acetato de glatirámero. Baja la inflamación, pero veis que al cabo de un tiempo es como que casi vuelve a subir, casi igual que los no tratados. Probablemente nos estamos quedando cortos. En verde serían tratamientos orales y este de aquí abajo, en lila, serían monoclonales. Claramente los neurofilamentos están mucho más bajos, ¿no? Pero esto lo bueno es que nos permite hacerlo a nivel individual. Yo puedo saber el neurofilamento de un paciente determinado y de dónde viene y si está bajando o si está subiendo, ¿vale? Y por lo tanto va a ser también una estrategia añadida de monitorización, ¿no? Ahora monitorizamos la clínica, monitorizamos la resonancia, empezaremos a poder monitorizar también pues, los neurofilamentos. Y tenemos también otro biomarcador, que es este que pone aquí, el GFAP, que todavía está un poco en discusión, pero probablemente es una medida no tanto de inflamación, sino más de progresión. Si esto se confirma, pues serían muy buenas noticias, porque ya tendríamos una manera por resonancia de mirar la progresión, que eran estas lesiones con este anillo paramagnético, y tendríamos una segunda manera de mirar progresión, que sería a través de este biomarcador. Si tenemos maneras de medir, avanzaremos mucho más rápido. El caso es que hemos de monitorizar un tratamiento, sea el que sea de alta eficacia, a cualquier tratamiento lo que le hemos de pedir es lo mismo, que 0 brotes y 0 lesiones nuevas.
Y hemos de evitar la inercia de tratamiento, de eso de que, bueno, ha tenido un brote, pero bueno, como que no ha empeorado, bueno, pero solo son 5 lesiones nuevas, bueno, pero mira, solo son 3, pero solo son 2, no. La inercia de tratamiento hemos de evitarla. Tenemos un cambio poblacional que todos estamos viendo, ¿no? Y es que nuestra sociedad está envejeciendo a marchas forzadas. Estos son datos de la población global. Tenemos más de 1 billón de personas de más de 60 años. Esto evidentemente no había ocurrido jamás en la vida. Y la esperanza de vida va creciendo también de manera muy marcada, ¿no? Y eso hace que en nuestra consulta, ya hoy en día, la mayoría de pacientes ya no tienen 20 años, ya no tienen 30. La mediana de nuestros pacientes tiene entre 55 y 65 años. Esto es la mediana. Quiere decir que hay otro porcentaje que está por arriba y por abajo, pero incluso por arriba. O sea, la mayoría de nuestros pacientes ya tiene esta edad y sobre esto no tenemos datos. Todos los ensayos clínicos se acaban a los 55. Todo lo que pasa por arriba, experiencia nuestra, porque no hay datos, ¿vale? Y la enfermedad está clarísimo que no tiene nada que ver la enfermedad de un niño, de un joven o de una persona de 60 años. No tiene nada que ver. Es otra enfermedad, ¿vale? Y entonces hemos de aprender ahora a tratar la esclerosis múltiple no del niño, no del joven que acaba de empezar, no, esto es el gran reto. Esto es el gran reto donde no tenemos datos. Y además, el sistema inmune, hemos aprendido con el COVID, ¿no? El sistema inmune no es igual. ¿Quién se muere cuando hay COVID? La gente mayor. ¿Por qué? Porque las defensas se comportan de manera muy diferente, ¿no? Entonces, por un lado, para la enfermedad, pues quizás es una mejora porque tenemos unas defensas menos agresivas, no vamos a tener tantos brotes, no vamos a tener lesiones nuevas, pero en cambio vamos a tener un sistema inmune mucho menos capaz de, por ejemplo, lidiar con las infecciones, ¿vale? Y vamos a tener un sistema inmune que además está mucho más dedicado a hacer neurodegeneración que no inflamación, ¿no? Y además sabemos que los tratamientos, aquí cada bola es un tratamiento y cuanto más arriba mejor funciona, cuanto más abajo peor funciona. Pues el mismo tratamiento, tú se lo das a una persona de 20 años y el tratamiento es muy eficaz, pero se lo das a una persona de 60 y no. ¿Vale? O sea, la eficacia del tratamiento no es igual en función de la edad. Y a partir de 60 años no tenemos datos de ningún ensayo clínico, como os decía, pero sí sabemos que la eficacia de los tratamientos es cada vez menor. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos que tenemos son antiinflamatorios y con la edad no tenemos inflamación, con lo cual, pues claro, tienen menos que hacer, menos que aportar. Tú se lo das a un niño, que es todo inflamación, y es que es una maravilla. O sea, es que lo dejas sin cero brote, es que está perfecto. Pero tú, a los 60 años, no tiene nada que ver el efecto del tratamiento. En cambio, es un sistema inmune que está ya deprimido y que si tú inmunosuprimes, que es lo que hacemos, porque al final la mayoría de nuestros tratamientos son inmunosupresores, las defensas están muy agresivas, lo que hacemos es bajarlas, de diferentes maneras, pero lo que hacemos es bajar defensas. Eso es en lo que consiste lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Pero claro, en un niño que el resto de sus defensas funciona muy bien y tal y cual, eso tiene pocas consecuencias, pero una persona mayor que ya tiene sus defensas justas, ¿vale? Si lo inmunosuprimimos además, vamos a tener poco beneficio porque ya había poca inflamación y en cambio vamos a contribuir a que esta persona tenga más infecciones, a que responda peor a las vacunas, incluso quizás a que tenga más cáncer, ¿vale? Con lo cual, tenemos a partir de los 60 años todo un debate
de cómo se trata a la población mayor con esclerosis múltiple. Y ese es un temazo, os lo digo. O sea, ahí tenemos una cantidad de dudas, incertidumbres y tal. Entonces, se está hablando mucho ahora de si no tenemos que parar tratamientos. Porque si tu sistema de defensas ya cae por sí solo y baja por sí solo, y si ya por sí solo tú no tienes inflamación, pues lo que te estamos dando es mayor posibilidad de infección, etc. Entonces hay mucho debate sobre si este beneficio-riesgo, que en un niño está más que claro, en una persona de 65 años igual es que es completamente distinto el balance que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, ya hay, por ejemplo, metaanálisis que te dicen, por ejemplo, en personas tratadas con interferón, si tienen más de 60 años, si llevan más de 10 años en tratamiento y más de 8 años sin tener ningún brote ni lesiones nuevas, si les quitas el tratamiento, ¿vale?, la posibilidad de que vuelvan a tener un brote es menor del 1% al año, ¿vale? O sea, 99, 98, 97, o sea, posibilidades altísimas de que la enfermedad no se reactive, ¿vale? O sea que en este caso, pues estamos empezando a hacerlo. Una persona de 65 años que llevan 25 años pinchándose, que lleva 15 años sin brotes y tal igual, pues es razonable parar el tratamiento, pero hay que seguir monitorizando. No quiere decir parar y ya no miro, no, paro y sigo mirando, ¿vale? Sigo haciendo resonancias de control, si puedo sigo mirando neurofilamentos, lo que sea nuestra práctica clínica, pero hay que seguir mirando, ¿no? Esto sirve para interferón y copaxone, por ejemplo, pero lo que os he dicho no sirve para todos los fármacos. Hemos aprendido que hay determinados fármacos como fingolimod o como natalizumab que no se pueden parar a pelo nunca, ¿vale? Se tienen que hacer una estrategia para pararlos porque estos fármacos, si no, hacen un rebote, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es pasarlos antes a un antecedente. Por decirlos que la estrategia esta de tener más de 60 años, 10 años de no sé qué, aplica a lo que aplica, pero no se puede generalizar. Y hay mucho debate también con los antecedentes, estos ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, ¿no? Son fármacos súper eficaces que nos dejan sin brotes, sin lesiones nuevas, pero que está claro que a la larga nos pueden aumentar el riesgo de infecciones. Y esto en una persona que encima le añades edad y si encima le añades discapacidad, las posibilidades de tener infecciones son muy altas y las infecciones también están asociadas a mucho incremento de discapacidad. Entonces, hay mucho debate sobre si podríamos también parar los antecedentes a partir de una cierta edad, después de un periodo de estabilidad, etc. Entonces, esto es todo un tema que está ahora en mucho estudio. Y también se habla, a lo mejor, de no pararlo, pero igual no hace falta dar dosis tan altas o tan frecuentes, sino que se podrían hacer pautas de irlas adaptando en función de la edad. Pues, por ejemplo, en vez de recibir el tratamiento cada 6 meses, cada año, en vez de una dosis de 1,5 gramos, bueno, todo esto está en mucho debate, pero por ahí van las cosas, por intentar adaptar el tratamiento a esa población que envejece y que no podemos pensar que es la misma enfermedad que teníamos cuando teníamos 30 años, porque no lo es, ¿eh? Dentro de esta estrategia de parar, hemos dicho el tratamiento temprano, hemos hablado de inflamación. Lo siguiente que hemos de tener claro es que los factores estos modificables también son fundamentales, ¿no? Y aquí, pues, la importancia de no fumar. Yo es algo que repito cada día en la consulta muchísimas veces. No puedes fumar. Cuando viene alguien a un primer día diagnóstico, le digo, mira, puedes hacerlo todo, no hay nada que no puedas hacer excepto una cosa, fumar. Lo demás, lo que quieras, pero fumar no puedes fumar. Está clarísimo que la enfermedad
recupera peor, funciona peor, neurodegenera más, etcétera, etcétera. Tenemos demasiados datos ya. El ejercicio, lo mismo pero al revés. Tenemos ya tantísimos datos que nos dicen que el ejercicio físico incrementa la posibilidad de tener más sinapsis, más conexiones. Y esto sirve para todos, los que tienen esclerosis múltiple y los que no la tienen. O sea, todo esto sirve para todos, ¿no? Absolutamente. Cuando hacemos ejercicio físico, hacemos conexiones y eso nos da reserva. Con la edad vamos perdiendo conexiones, todos vamos perdiendo conexiones. Pues el ejercicio físico es de las pocas cosas que sabemos que hacen reserva, ¿vale? O sea, que el ejercicio físico es fundamental. Y la dieta, pues lo mismo, La dieta, cada vez tenemos más datos sobre la dieta mediterránea, vivimos en un país que hace dieta mediterránea, o sea que no tenemos excusa. La vitamina D, también sabemos que la vitamina D mejora muchos de estos aspectos. Por lo tanto, hemos de hacer mucho hincapié en todos estos datos, ¿no? Yo a los pacientes les digo, tenéis que hacer 3 cosas. Una es no fumar, evidentemente, pero luego es caminar, seguir aprendiendo cosas nuevas y socializar. Estas 3 cosas, y aplica a todos, hacen reserva, ¿vale? Pues hemos de hacer reserva. Aparte de conseguir que no tengamos brotes y que no tengamos lesiones nuevas y que los neurofilamentos no sé qué, estas 3 cosas. Y yo se lo repito cada día. Y evidentemente hemos de luchar como sociedad también contra estos factores socioeconómicos, O sea, la enfermedad no es igual si socioeconómicamente tienes unas ventajas que si no las tienes. Afortunadamente vivimos en una sociedad bastante solidaria, donde la seguridad social, con todas sus dificultades, con todas sus carencias, cubre la mayoría de nuestras necesidades. Y eso, pues cuando pagamos impuestos, acordémonos, porque es lo más importante. Y luego, cuando tratamos pues, a nuestros pacientes, nos hemos de acordar también de las comorbilidades, porque nuestro cerebro es sensible a la esclerosis múltiple, pero imaginaros, también es súper sensible a que tengamos un ictus o a que tengamos cualquier otra comorbilidad, ¿no? Entonces, ahí no nos dejemos por ahí la hipertensión, la diabetes, todas esas cosas tan prevalentes, porque evidentemente también nos consumen, ¿no? Y hay este símil que diría que nuestro cerebro sería como una piscina en la que tenemos agua, ¿vale? Y nosotros hemos de mantener el agua, porque si no, nuestra piscina se queda sin nada, ¿no? Cada vez que tenemos un brote, tenemos una fuga de agua tremenda. Cada vez que tenemos una lesión nueva, tenemos una fuga de agua un poco menor, pero también. Y luego tenemos una fuga de agua permanente, que es la edad. Es como una piscina que tiene una fuga constante, ¿vale? Entonces, hemos de mantener esa reserva, que es el agua, ¿no? ¿Cómo? Pues no teniendo brotes, no teniendo lesiones nuevas, minimizamos esa fuga. La edad no la sabemos minimizar. Y no fumando, teniendo en cuenta las comorbilidades, socializando, caminando, aprendiendo cosas nuevas, mantenemos razonablemente esa piscina, ese tanque. Por lo tanto, eso es un poco hasta aquí lo que sabemos, ¿vale? Desafortunadamente, todavía hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos necesidades no cubiertas. Estos son los tratamientos que tenemos aceptados hoy en día, que nos ha dicho Celia que son 16, y aquí simplemente resaltar que tenemos también el primer biosimilar aceptado, ¿no? Pero hay cosas que no sabemos hacer, ¿no? Y no sabemos cómo tratar este famoso PIRA, ¿vale? Esta progresión independiente de brotes cuando no hay inflamación. Pero, como os decía yo, empezamos a ver que este PIRA se corresponde con estas lesiones crónicas, que son estas lesiones que de repente no sabemos por qué se reactivan y empiezan a crecer. Es como si el brote fuese el fuego con sus llamas, ¿no? Y esto fuese las brasas, que de repente las brasas se vuelven a reactivar. Y este sería el símil del PIRA, ¿vale?
y el PIRA no sabemos bien cómo tratarlo. Y aquí es donde entran nuevos actores, como los inhibidores de la BTK, esto que se llaman la Bruton Kinase Inhibitor, que es esto del BTK, ¿vale? Esto es una molécula pequeña que tenemos a nivel intracelular y que sirve para que la célula hable con las otras células para que pueda activarse, proliferar, desactivarse, etc. Entonces, ahora tenemos una familia de fármacos que en oncología se ha usado de manera con muchísimo éxito, que tiene la capacidad, es una medicación oral, que tiene la capacidad de bloquear a las células B, que como sabéis, muchos de nuestros tratamientos antiinflamatorios van contra la célula B, todos estos anti-CD20, este fármaco bloquearía la célula B, pero nosotros tenemos un problema, que los anticuerpos monoclonales, que usamos tantísimo, tienen un problema porque son moléculas grandes y estas moléculas grandes no pueden entrar dentro del cerebro. Y todo el efecto que hacen, que es muchísimo, lo hacen de manera indirecta a través del sistema inmune periférico, pero tienen dificultades para entrar realmente en el sitio donde está el problema, ¿vale? Porque el anticuerpo monoclonal es una molécula muy grande. Todo lo que es oral son moléculas pequeñas y potencialmente podrían atravesar mejor la barrera hematoencefálica. Y estos fármacos, los inhibidores de la BTK, que son fármacos pequeños, podrían tener un efecto no solo en la célula B a nivel periférico, sino también a nivel de la microglía, que sería un poco donde tenemos el problema a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, eso les da una potencia muy especial si somos capaces de quitar la inflamación a nivel periférico y pudiésemos entrar más dentro del cerebro para limitar esa inflamación crónica que os decía, ¿no? Así estaban las cosas y tenemos toda una serie de fármacos que están en desarrollo, que veis aquí, y estábamos todos muy optimistas hasta que el año pasado, hace justo un año, se presentaron los resultados en el anterior ECTRIMS del primer ensayo clínico con una de estas moléculas. Este fármaco se llama evobrutinib y para nuestro desconsuelo, pues el fármaco no fue mejor que teriflunomida para frenar los brotes ni para frenar la discapacidad. Tengo que decir que fue un grandísimo jarrón de agua fría y nos quedamos todos bastante desconsolados. Afortunadamente la situación está cambiando y hace escasos 2 meses tuvimos la presentación en ECTRIMS de este segundo fármaco de la misma familia, tolebrutinib, que presentó sus resultados también comparado con teriflunomida. Aquí, en una población con brotes, ¿vale?, vimos que comparado con teriflunomida, el fármaco en brotes no es mejor, lo cual es una mala noticia, evidentemente. Pero, en cuanto a discapacidad, vimos que sí que disminuía la discapacidad comparado con los pacientes que habían tomado teriflunomida. O sea que parecía que en términos de, para que nos entendamos, inflamación aguda no parecía tener tanto efecto, pero quizás sí en términos de inflamación crónica, que es donde vamos más cojos de tratamiento, ¿vale? En cuanto a seguridad, hay que tener un ojo con las pruebas hepáticas y hay un pequeñísimo porcentaje de pacientes que pueden tener una alteración importante de las pruebas hepáticas. Y quizás este ensayo es el que ha suscitado mayor interés, que no eran pacientes claramente en brotes, sino que habían cogido pacientes de estos que están en fase progresiva ya, sin brotes, pacientes, aquí se comparaba con placebo, no con teriflunomida, y lo que se vio es que en pacientes bastante discapacitados, con un EDSS de 6, 6,5, o sea, gente que ya va con un bastón, en una población que todos sabemos que es muy difícil de tratar, pues este fármaco
comparado con placebo, disminuyó hasta un 30% la progresión. ¿Qué me diréis? No es mucho. No, no es mucho, pero es un poco, de repente, ver un poquito una luz al final del túnel. Hay algo que modifica la inflamación crónica. Y en este tipo de población es la primera vez que vemos algo así. Y, por lo tanto, son muy buenas noticias. Es verdad lo que decía Celia, hemos de ver si esto tiene que ser una terapia, que nos van a exigir más datos, menos datos, si vamos a poderla combinar o no. Hay muchísimos interrogantes todavía. También tuvo efecto en cuanto a las lesiones nuevas en T2, o sea, un cierto grado de actividad contra la inflamación aguda también se vio. A nivel hepático también hubo un pequeño grupo de pacientes con un trastorno hepático severo y, por lo tanto, aquí va a haber que hacer con este tratamiento los primeros 90 días hay que hacer una monitorización hepática muy seguida. Aparte de los inhibidores de la BTK, que hay otros que están en camino y que dentro de un año y pico tendremos el tercer fase 3 y hay 2 más todavía, hay 3 más que están detrás, o sea que bueno, es toda una familia que yo creo que oiremos hablar mucho. Hay otra familia de fármacos, no es un oral, los inhibidores de la BTK son oral. El frexalimab es un tratamiento monoclonal, como dice su nombre, todo lo que suene a mab es monoclonal. Esta es una publicación de este año, publicado en el New England. Este es un monoclonal que actúa también a nivel del momento en que el sistema inmune se activa. Podría tener efecto tanto a nivel de la inflamación aguda como de la inflamación crónica. Es un fase 2, bueno, todavía hay que ver un poco qué pasa con esto. Y luego, os he dicho que, por ejemplo, tenemos muchos fármacos monoclonales, pero que son moléculas grandes que no entran dentro del sistema nervioso central o que entran muy poquito porque son moléculas muy grandes. Pues bueno, ya hay un ensayo clínico en marcha que, aunque solo sea que conozcáis esto, que se llama un brain shuttle. Le pondríamos un autobús al monoclonal para que pudiese entrar dentro del sistema nervioso, ¿vale? Es una estrategia como para, tú ya tienes el anticuerpo a nivel periférico, pues le vamos a poner una lanzadera para que pueda llegar al sistema nervioso central, ¿no? O sea que ya tenemos un ensayo clínico, que es un fase 1, pero que de alguna manera nos tiene una visión que parece muy interesante. Y os voy a hablar también de algo que está muy en los medios, ¿no? Que es esto que se llama la terapia CAR-T, ¿vale? Que también parece que podría tener un papel en esta enfermedad. La terapia CAR-T es una terapia que ha cambiado completamente la hematología, la oncología en general, pero sobre todo la hematología. Pacientes con linfoma, leucemia, que estaban desahuciados, con esta terapia de CAR-T han conseguido remisiones y curaciones del 50%. Y es una terapia que está revolucionando el mundo de la hematología a unos niveles impresionantes. ¿Y qué quiere decir un CAR-T? Yo os voy a intentar explicar esto, a ver si nos entendemos. He intentado ir paso a paso. Lo primero que haríamos es cogerle al paciente sangre y de esta sangre suya sacaríamos los linfocitos T, ¿vale? Que son una parte de nuestras defensas. Pues sacamos el linfocito T de nuestro paciente y lo modificamos genéticamente. Un poco lo mismo que hacemos con la sandía para que no tenga pepitas, pues parecido. Cogemos el linfocito T y lo modificamos genéticamente. Le añadimos un gen que no es suyo, que es externo, y de ahí la palabra de chimeric. Chimeric es que te viene de fuera, ¿vale? Chimeric antigen receptor, que esto es lo que quiere decir el CAR, la palabra CAR. Es que le modificamos al linfocito y le ponemos un receptor allá que antes no tenía
y que nos interesa porque ese receptor es como una antena que le ponemos ahí para que vigile y cada vez que encuentra, en este caso, le decimos que vamos a ponerle una antena para que cada vez que encuentre un linfocito B, que tiene una camiseta que pone CD19, pues cada vez que vea un linfocito B, lo identifique, ¿vale? Entonces, con estas células T que le hemos puesto este gen modificado, luego a nivel del laboratorio las multiplicamos mucho y se las volvemos a infundir al paciente. Le volvemos a poner esas células que las hemos modificado, se las volvemos a infundir al paciente. Y esas células T modificadas, cada vez que ven un linfocito B, lo reconocen y lo fulminan. Entonces, por eso se dice que sería como llevar una droga viva dentro, ¿vale? Sería como un fármaco vivo que es tu propio sistema inmune, ¿vale? Y a nivel oncológico esto ha sido brutal. Si tú tienes un linfoma B, te ponen esto y cada vez que ve un linfocito B se lo funde. Y va hasta donde haga falta, porque el linfocito T va a cualquier sitio de nuestro organismo. No tiene nichos del que no pueda ir, va a cualquier sitio, ¿vale? Entonces, esto ha, como os digo, revolucionado el mundo de la hematología. A nivel de efectos adversos, nada es gratis en este mundo y la medicina no es de Walt Disney. Todo tiene sus complicaciones, pues bueno, cuando le vuelves a infundir al paciente, pues puede hacer cuadros de fiebre, desorientación. A nivel neurológico pueden haber cuadros, como os digo, de desorientación, de dificultad para hablar, puede hacer un edema cerebral. A pesar de todo, la gran mayoría de veces son efectos adversos reversibles. A la larga no sabemos, porque todo esto no tiene 50 años, esto es todo muy reciente. A la larga podría haber infecciones, hipogamaglobulinemias, otros efectos adversos. El número de ensayos clínicos en CAR-T en medicina está aumentando de manera exponencial y el CAR-T está aterrizando en enfermedades autoinmunes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un antígeno que me está fastidiando, yo puedo diseñar un linfocito T que vaya contra ese antígeno diana. Y esto se está empezando a hacer. Esto es un New England que se ha publicado en pacientes con lupus. Pacientes con lupus refractario, que sabéis que es una enfermedad autoinmune que produce muchos efectos en el riñón, a nivel de muchos órganos. Pues el resultado ha sido muy esperanzador, con una N que veis aquí de 15 pacientes. O sea que todavía estamos hablando de cosas absolutamente preliminares. Estos son ensayos clínicos en neurología, la mayoría contra enfermedades como la miastenia. ¿Por qué? Porque en la miastenia tenemos un antígeno que es el malo, ¿vale? El antirreceptor de acetilcolina o el anti-MuSK. Tenemos uno que es malo. En esclerosis múltiple lo tenemos un poco más complicado porque no tenemos un antígeno. Tenemos muchos malos por ahí desparcidos. Pero bueno, se está empezando a hablar de CAR-T también en esclerosis múltiple y pues se van a empezar una serie de ensayos clínicos, tanto en formas remitentes recurrentes como en formas progresivas, con la idea de que pues este linfocito B-T que nosotros diseñamos contra el linfocito B podría penetrar incluso pues, dentro del sistema nervioso central, podría penetrar a cualquier sitio de nuestro organismo. Y ahora se está hablando todavía más de un CAR-T. Otras cosas que hay por ahí y que no os voy a mencionar, ¿vale? Aparte de parar la enfermedad, pues tenemos que reparar, ¿vale? Somos malos reparando. Somos malos. Estos son los ensayos que están en curso, pero somos malos reparando. Todas las pruebas que hacemos, los fases 2, y aquí hay fases 2 que están en marcha, etcétera, etcétera, lo que consiguen es que a lo mejor el potencial evocado visual vaya un poco más rápido,
pero luego el paciente no ve mejor de momento, ¿vale? Entonces todavía estamos intentando entender cómo reparar. Incluso todas las estrategias que hemos hecho con células reparadoras, oligodendrocitos que deberían reparar, no hemos sido capaces de ser muy eficaces. Me gustaría tener mejores noticias. Estos son trabajos que se han presentado en ECTRIMS este año con potenciales candidatos reparadores. Todo ello todavía en fases bastante iniciales. Y finalmente, una palabra sobre estas estrategias para que no haya más esclerosis múltiple, ¿no? Y esto, pues sabéis que el candidato es el Epstein-Barr, parece que sin Epstein-Barr no habría esclerosis múltiple y ya tenemos ensayos para intentar tener una vacuna contra el virus de Epstein-Barr. Hipotéticamente, si tuviéramos una generación futura ya vacunada de Epstein-Barr, pues a lo mejor esa población futura no llegaría a desarrollar una esclerosis múltiple. Y esto también son una serie de ensayos clínicos que están en marcha que tienen como objetivo, de alguna manera, atacar al virus de Epstein-Barr. Y esta es mi última diapositiva. Pues bueno, un poco de conclusión, la esclerosis múltiple es un diagnóstico biológico, ya no necesitamos que haya síntomas. Esta enfermedad es un continuo, lo de las fases remitentes, secundaria, primaria, está un poco en entredicho. La historia natural ha cambiado o está cambiando afortunadamente. Tenemos un camino para curar la enfermedad, que serían estas estrategias de parar, restaurar y prevenir. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido lo importante que es tratar pronto. Hemos aprendido lo importante que es eliminar totalmente la inflamación. Hemos aprendido lo importante que es no seguir una inercia terapéutica. Estamos empezando a entender cómo contribuye el aging en todo esto, súper importante, ¿no? Hemos empezado a entender también todos estos factores modificables, la importancia de mantener la reserva y quizás estos BTKs pues parecen un nuevo camino que parecería muy prometedor. Y luego tenemos estrategias que desde un punto de vista científico son absolutamente fascinantes, como lo que os he explicado del CAR-T, que probablemente no serviría como tratamiento para todo, pero quizás para grupos específicos de pacientes. Y espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón de cosas, todavía quedan incógnitas, pero estamos en el camino y eso es una esperanza para todos. Ahora tendremos un descanso antes de empezar la próxima sesión de neurorehabilitación, pero desde aquí no tengo más que felicitar al equipo de Esclerosis Múltiple España, con Beatriz al frente, a Sandra, a Sabine, a Diego, a todos los que están día a día y que realmente habéis hecho un trabajo increíble en el día de hoy y que seguro que continuará esta tarde y mañana. O sea que felicidades y el mayor aplauso para vosotros.